Bueno, chicos, empezamos entonces. ¿Cómo están? Un gusto verlos. Un gusto encontrarlos otra vez. ¿Qué tal les ha ido en esta semana de examen? Súper bien. ¿Sí? ¿No tuvieron ningún inconveniente? Era un poco largo tu examen, ¿no, profe? ¿En serio? Yo Sí. no lo pienso así, sino al contrario, era un espacio en el que ustedes iban a poder reflexionar, dar su opinión sobre todo, y bueno, y también investigar si es que tenían alguna duda con respecto a los puntos del examen. Por ejemplo, ¿les tuvieron alguna dificultad? Eh, sí. Personalmente no, nada. Todo bien. En esta sección, aquí les estoy compartiendo la pantalla de nuestro curso, en donde está el espacio para alzar el examen, ¿verdad? En las consignas que les había indicado los dos lugares, los dos espacios, que al final hice en tres, porque Una, sería una sección de desarrollo y dos espacios de cuestionario en donde publicar una sección de opinión y otra sección así general. ¿Me pueden desconectar el micrófono, por favor? No sé si me escucha alguien. Espera que les voy a desconectar a todos. Gracias, Voy a gracias. dejar yo un ratito entonces. Permítanme un ratito. Al menos el mío nomás, por favor. Hablo con. Alejandro soy, por favor. Ya. Alejandra Adorno. Ahí. Bueno. A ver un poquito. Mauri. Le voy a dejar entrar un ratito al compañero. Y ya seguimos. Un ratito. Un ratito. ¿Ya pudo entrar el compañero Mauricio? ¿Alguien me puede confirmar? No. Bueno. Retomando lo que estábamos hablando recién, en la sección donde dice subir, ¿sí? Sección desarrollo, van a encontrar el espacio para publicar el trabajo de desarrollo, ¿sí? En esa sección de desarrollo hay conceptos, ideas, lineamientos de lo que nosotros ya estuvimos hablando en las clases y también de los documentos que les publiqué hace unos días. Y bueno, es una cuestión meramente conceptual, ¿sí? No hay mucha vuelta que dar allí, en la sección de completamiento también, pero fundamentalmente lo importante es que ustedes allí se puedan explayar, dar todo el detalle bueno, de conceptos y de ideas preliminares que ustedes consideran que van pertinentes en esos lugares. Sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo del derecho, ¿sí? De lo que son las ciencias jurídicas, y también el detalle de proceso de creación de las leyes, el alcance que tiene la normativa, ¿sí? Eso es lo que buscamos. Permítanme un segundo que le voy a incorporar ahí está, al compañero que ya está otra vez en línea. Ahí. Bueno, y la segunda sección está es subdividida en dos partes. Un cuestionario, que es también con parte de teoría y algunas secciones de opinión y de interpretación, y un espacio netamente de opinión. Fíjense que allí les pregunto sobre
acontecimientos históricos que a su criterio sean relevantes y en una sección donde vamos a hablar un poquito sobre la actualidad, es decir, qué es lo que ustedes han visto que en cuanto a derechos humanos y comunicación se estuvo dando sobre todo en esta última semana, en estas últimas 2 semanas, en el mundo, ¿sí? No solamente circunscribiéndonos a lo que es nuestro país, sino ya al mundo. Probablemente el tema más común, todavía no contestaron varios, ¿verdad? Pero el tema más común sea lo que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Eso es categórico. Pero este es un aspecto, un espacio libre en donde ustedes pueden opinar de acuerdo a su criterio. ¿Sí? Eso es esta última sección en donde dice primer examen parcial, práctico y opinión. ¿La ven? Aquí. En esto. Vamos a entrar. Un ratito. Allí no hay que alzar ningún archivo, subir nada directamente. Ustedes cargan allí su opinión, su criterio, y luego me lo envían. Entonces yo recibo, ahora van a ver enseguida, porque está con mi usuario, cuál es la manera en la que yo recibo. Y el plazo es hasta hoy a las 23:55 horas. ¿Ok? Un ratito. Está un poco lento el internet, no, a esta hora como siempre dificulta un poco. Ahí. Ahí cambió. ¿Pueden ver el detalle? ¿Sí? El vencimiento extendido entonces hasta hoy a las 23:55 horas. Hay 14 intentos hasta ahora, faltan todavía varios compañeros publicar el detalle de su opinión. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? Habiliten más su micrófono y consulten porque este es el momento ideal para hacerlo. Ahí están todos activos. Coméntenme. Sí, yo tengo una consulta. ¿Sí? Alejandro soy. Hola, Ali. La verdad que no estoy nomás encontrando, probablemente se haya enviado y yo nomás no estoy encontrando los materiales de apoyo sobre ¿Sí? todo lo que es la parte de normas jurídicas. Eh, Porque la verdad estoy medio perdido en esa parte, ¿verdad? No sé si es que en qué clase está, no sé si es que hay para poder apoyar un poco porque estoy haciendo ahora el examen. ¿Estás haciendo ahora el examen? Ah, qué bien. Bueno, A está última bien. hora. En realidad, todo lo que es normas jurídicas y el derecho, la primera parte, está en los materiales de clase que están publicados entre la clase 1 y 2 de nuestro curso. ¿Sí? Y el proceso de creación de las leyes lo expliqué yo en una de nuestras conferencias que está subida aquí. No recuerdo cuál era. Creo que fue la primera o la Ah, segunda. Aquí, el repaso de clase 1, resumen de la clase 2, acá, sí, en esta sección. ¿La puedes ver? la verdad que no. A ver, amplio. Un ratito. Ya, ahora te veo. Sí, ahora veo lo que está en tu pantalla. Ya. En esa sección, ahí, donde dice repaso, acá, y resumen de clases, aquí está esa primera parte. Luego, derechos humanos, y en nuestro último encuentro, yo expliqué el proceso, no, una anterior, les expliqué el proceso de creación de las leyes, los 4 pasos. ¿Sí? Aquí está la historia Bueno, de la los verdad que humanos. a mí la clase, a ver, no, la clase uno porque a mí no me sale nada en la clase uno. Tengo material recién en la No, clase clase 1 lo 2. vimos en aula. Ah, ok, ok. Ahora sí ya estoy. Ahora sí ya estoy. Si Sí, mal no recuerdo, sí. un poquito, una de las compañeras había compartido la pantalla, la pizarra en el grupo de WhatsApp. Sí, tenés razón. Voy a verificar ahí. Sí, No sí recuerdo es. si se compartió o no, no me acuerdo.
pero sí que habían publicado. Pero es bueno que toques ese punto porque me da el pie para mencionarles que tenga presente que los pasos para la creación de las leyes son 4, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros vamos viendo. Son 4. El primero está relacionado a la iniciativa, ¿sí? La iniciativa Sí. es el proceso por medio del cual se da por iniciado el proceso de creación de las leyes con la presentación de un proyecto. ¿Quiénes pueden hacerlo? Pueden hacerlo tanto los integrantes del Congreso Nacional, diputados o senadores, para ellos eso es obligatorio, y también la ciudadanía. Es decir, cualquiera de nosotros, este mismo ejemplo les di en oportunidad de la charla que tuvimos al respecto de eso, cualquiera de nosotros tiene la potestad de presentar un proyecto de ley en función a lo que vemos de necesidades en nuestra sociedad, en nuestro ámbito. Entonces, ¿quiénes más que nosotros los ciudadanos que podemos ver cómo funciona nuestro alrededor, podemos ser capaces de arreglar o de establecer ciertos lineamientos para mejorar una determinada situación? Entonces, para eso es que nuestra Constitución Nacional habilita al ciudadano común, como nosotros, a presentar un proyecto de ley. Obviamente que no es que yo escribo a puño y letra y me voy y presento, no tiene una determinada formalidad, pero eso no es algo que impida que un ciudadano ordinario pueda ir y presentar. Esto lo digo ¿por qué? Porque es una obligación de los senadores y diputados en el Congreso y es una potestad o una facultad del ciudadano hacer esa presentación. Entonces, esa presentación está dada entonces y da cumplimiento al primer paso del proceso de creación de las leyes, que es la iniciativa. Acto seguido se pasa al segundo estadio del proceso de creación, que se llama sanción, ¿sí? La sanción de un proyecto de ley es el estudio pormenorizado, y este es el concepto que ustedes tienen que colocar en su cuadrito. Es el estudio pormenorizado que se realiza artículo por artículo del proyecto de ley, ¿ya? ¿Quiénes realizan este estudio pormenorizado? Miembros de la Cámara de Diputados y de Senadores, de conformidad a quien tenga el primer paso del estudio de ese proyecto de ley. Por ejemplo, si se presentó a partir de diputados, entonces diputados hace la primera sección de la sanción. Aprueba este proyecto de ley. Cuando aprueba ese proyecto de ley que estaba siendo estudiado, se dice que el proyecto tiene media sanción. Pasa a la siguiente cámara, en este caso de nuestro ejemplo hipotético sería la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores se vuelve a estudiar de manera pormenorizada, artículo por artículo, este proyecto de ley. Allí, cuando ellos ya están de acuerdo, ¿sí?, con las modificaciones y demás del proyecto de ley, se le da una sanción completa cuando se aprueba ese proyecto. ¿Okay? Entonces, media sanción cuando la Cámara de Origen aprueba el texto. Pasa a la siguiente Cámara en el Congreso y se vuelve a estudiar, se vuelve a aprobar, entonces allí obtiene lo que se llama una sanción completa. Y ese proyecto de ley ya está en condiciones de pasar al tercer estadio, que es la promulgación. ¿Sí? Permiso. Antes de pasar al tercer paso, les quiero mencionar que obviamente los senadores y diputados no son todólogos, ¿no? O sea, ellos van a estudiar en función a lo que comisiones de expertos que se forman allí dentro de las cámaras, que son quienes conocen sobre las ciencias específicas, van a informarles a ellos sobre esto. Por ejemplo, si se presenta un proyecto que estudia tributos, ¿sí?, no cualquier diputado es conocedor de los tributos, o de cuestiones ambientales, o de cuestiones de delitos, o de cuestiones que son muy específicas. Entonces lo que se hace es, en el seno de las cámaras, se conforman comisiones que son de profesionales de las áreas, que son quienes emiten dictámenes con respecto al proyecto de ley. Esos dictámenes llegan a los diputados o a los senadores en el lugar en el que se esté estudiando en ese momento. ¿Entienden? En realidad es lo mejor. ¿Quiénes más que los expertos pueden hacer? Son los que van a recomendar finalmente
a los senadores y diputados a tomar las decisiones finales con respecto a la creación de esas normas jurídicas. Entonces, cuando ya tiene sanción completa del Congreso, pasa al tercer estadio, que es la promulgación, les decía. La promulgación es el acto por medio del cual el Poder Ejecutivo, en la figura del presidente de la Nación, tiene la potestad de aprobar, admitir un proyecto de ley o rechazarlo. Cuando aprueba el proyecto de ley, se dice que la ley está promulgada. Pero cuando el presidente rechaza el proyecto de ley, él lo veta. Vetar se escribe con B corta. ¿Sí? Este veto, que es el rechazo de un proyecto de ley por parte del presidente de la nación. ¿Okay? Él es quien tiene la potestad de promulgar, es decir, aprobar un proyecto de ley o de rechazarlo. ¿Entendido? Cuando se rechaza, se dice que el proyecto de ley está vetado. ¿Quedó claro esa parte? Súper. El último, cuarto y último paso, considerando que nuestro presidente haya promulgado el proyecto de ley, el último paso es la publicación. Bueno, ¿dónde se publica? En 2 medios de gran comunicación y la Gaceta Oficial, que es el medio por excelencia del Estado paraguayo por el cual se publican las normas jurídicas, las nuevas normas jurídicas, tanto leyes como decretos, resoluciones, es decir, todo lo que se emana en los organismos del Estado tiene que estar publicado en la Gaceta Oficial. Entonces, ¿qué hace esto? Una vez que se publica el proyecto de ley, se le otorga plena fuerza coercitiva. ¿Qué significa esto? Que es plenamente aplicable a todos los ciudadanos y residentes, extranjeros residentes, en el Paraguay. Entonces, le da plena fuerza coercitiva, es aplicable. El proyecto de ley en su cuerpo dice desde qué momento va a entrar en vigencia temporal una norma, la misma norma. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales se dice que una, yo también les comenté en la clase donde desarrollé esto puntualmente, dice que el proyecto de ley va a entrar en vigencia exactamente desde el día siguiente a la publicación en la Gaceta Oficial, o en el Boletín Oficial. Entonces, quiere decir que promulgada la resolución se publica y entra en vigencia automáticamente. Sin embargo, hay cuerpos legales en donde se especifica que la norma va a entrar en vigencia a partir, por ejemplo, del 1 de enero del año 2021 y entonces, La puta, que mucha esa fecha, boca, carajo. allí recién entra en plena vigencia esa norma jurídica. Mientras tanto, cualquier normativa que exista va a seguir vigente. ¿Sí? Cuando la nueva norma, por ejemplo, la norma C, entra en vigencia, va a dejar sin efecto las normas A y B, que pudieron haber estado relacionadas, por ejemplo. Entonces, ese acto de dejar sin efecto a las normas A y B se llama derogar. ¿Sí? Se deroga una norma jurídica cuando una nueva, que tiene nuevos lineamientos o lineamientos opuestos a las normativas anteriores, entra en vigencia. Entonces, se pone en vigencia la nueva, la norma C, y se deja sin efecto a la normativa A y B. Es decir, esas normas están derogadas desde ahora. ¿Estamos? ¿Quedó bien claro eso? Clarito. Yo les respondí ahí algunas preguntas de, no recuerdo si era del cuestionario o de la tarea. Pero para lo que tenían, No, era eso. no, muy bueno, sí, sí, para ambos casos, la verdad. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, para saber el puntaje realizado, tipo se promedia, ¿no? Porque en el examen decían que eran como 50 puntos, por así decirlo, y después están los materiales. Entonces eso como que se promediaría y de ahí sería el puntaje realizado, el puntaje alcanzado. En realidad es sumativo, sobre 100. Mira, son 50 puntos de un trabajo, 40 del otro. En realidad es 38 y 12. El cuestionario que dice cuestionario primer parcial, que es este, a ver si ven mi flechita,
ven acá, cuestionario primer examen parcial, este vale 38 puntos, y el que dice primer examen parcial práctico y opinión, este vale 12 puntos, ¿ya? Y la sección desarrollo creo que valía 40, si mal no recuerdo. Esto sumado a los 10 puntos de la tarea de generaciones de derechos humanos, suman 100. ¿Ya? En este caso lo que hice fue dejar fuera de escala la primera actividad, que es el glosario colaborativo, justamente porque no les mencioné la obligatoriedad de completar ese recurso. Entonces no les puedo exigir ahora a la hora del examen justamente incorporar esa actividad. ¿Estamos? Entonces sí, está allí el Muy espacio para que bien. ustedes vayan completando, pero no es, digamos, a ver, obligatorio ahora mismo, no incluye en la tarea del primer examen parcial. Sí, la tarea de generaciones de derechos humanos y estos 3 espacios de evaluación que les habilité en la caja 5. ¿Está, Meli? Bueno, perfecto. ¿Alguien más? No, vamos a seguir manejando esta misma metodología seguramente ahora hasta nuevo aviso, ¿verdad? Profesora, yo tengo una pregunta. Aníbal Cabrera. Hola, Aníbal. A ver, voy a ver si te encuentro. Buenas noches, profesora. Yo contesté el cuestionario, Con ya esta había cámara enviado. habilitada, ¿eh? ¿Perdón? Nombrecito nomás. Sí, no, sí, mil disculpas. No hay Eh, problema. había, contes- había contestado el cuestionario. Bueno, mi pregunta van, digamos que lo contesté de una forma no tan extensa como lo que usted acaba de explicar. La influencia de eso, ¿qué tan grande sería? Depende de qué escribiste. Ahora voy a revisar. Eh, ok, perfecto, gracias. O sea, voy a mirar y depende de qué escribiste. Pero más o No, menos. los conceptos básicos están, no fui tan extenso nomás. ¿Vos tuviste en la primera clase? No, Ah, con razón. Porque ¿qué había sí, dicho yo en la primera clase? Ya que estamos. Les sí, había dicho que a mí me encantan personalmente los exámenes largos, en donde ustedes, periodistas y audiovisualistas, se pueden explayar libremente. Pero no hay inconveniente con eso, siempre y cuando esté en la línea del trabajo de lo que estoy solicitando, siempre los puntos son validados. Así que no te preocupes, Aníbal, por eso. muchas gracias, profesora. Bueno. ¿Alguien más tiene duda? ¿No? Hola, profe. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal, profe? Tengo una What's duda your name? existencial. ¿Cómo? Yo soy Silvio. Hola, Silvio. Tengo una duda, profe, existencial que quiero que me puedas decir. No sé si lo explicaste seguramente por una clase que no estaba. A Estaba ver. mirando ¿cómo te digo? No sé si el triángulo, el teorema La pirámide de Kelsen. sí, de Kelsen, ¿verdad? Y algo que me llamó bastante la atención y quería consultarte, ¿por qué un tratado internacional es mucho más o pesa más que una ley, profe? Eso es lo que tenía una duda existencial que me gustaría saber, ¿verdad? Desde tu punto de vista o del motivo de por qué es así, ¿verdad? Solamente eso. Yeah. Bueno, sobre el motivo por qué es así, es una respuesta súper simple. Está descrito en el artículo 137 de la Constitución Nacional del Paraguay, el orden de prelación de las normas jurídicas, que justamente se refleja en la pirámide de Kelsen, ¿verdad? En la estructura gráfica piramidal que elaboró Hans Kelsen. Y la prelación natural que establece el dogma del constitucionalismo, que en el cual nosotros estamos insertos, indica que la normativa más importante del Estado es la Constitución Nacional. Y en acto seguido,
en orden de importancia están las normas, los tratados internacionales. Pero ¿qué pasa? Estas normas y tratados internacionales tienen que pasar por un proceso que se llama de ratificación para que puedan ser válidos en nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces, ese proceso de ratificación Sí, en esa implica parte. pasar por los 4 pasos que recién hablamos de cómo se crea una ley. Se estudia, se verifica, se sanciona el proyecto de ley para que todo lo que está descrito dentro del tratado internacional que nuestro país ya firmó, ¿sí? Pero que no entra en vigencia porque aún no está ratificado, justamente para pasar por todo ese proceso, ¿verdad? Que esté adecuado a lo que establece nuestra Constitución Nacional, que no haya alineamientos opuestos. Y sí, un tratado internacional tiene más fuerza, tiene más preponderancia que una norma interna ya de tercer nivel, como el que nosotros ya nos estamos quedando sin tiempo. Como los que habíamos visto, como por ejemplo el Código Civil o el Código Penal. Tiene más preponderancia. Y es justamente porque no estamos insertos nosotros en ese tipo de sistema jurídico universal. No es el mismo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos u otros países, sobre todo los países árabes, en donde prima la norma local antes que la normativa internacional. Pero lo que quiero que quede bien claro es que para que una norma de carácter internacional como un tratado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado de Ushuaia, la conformación de distintos organismos internacionales, nuestra suscripción y nuestra asociación a órganos regionales, están dados a través de tratados internacionales que primero tienen que pasar por el proceso de ratificación para que sean válidos en nuestro país. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Claro? Gracias por la respuesta. Ok, perfecto. ¿Qué dice? Un ratito voy a leer una preguntita. Luego de firmar para el caso... No. Ante la consulta del compañero, Mauricio. Mauricio, no quiere decir que un tratado internacional tiene más fuerza que la Constitución Nacional. Al contrario, siempre queda por debajo. Una vez que se ratifica el tratado internacional, quiere decir que está en pleno lineamiento y ordenado con respecto a nuestra Constitución Nacional. La ley madre de nuestro Estado es la Constitución Nacional. No hay otra norma por encima de ella. Inclusive los tratados internacionales van por debajo. Pero ¿qué pasa? Para que un tratado internacional sea ratificado, primero tiene que estar alineado a lo que dice nuestra Constitución Nacional. ¿Está bien, Mauricio? ¿Quedó claro? ¿Para todos? Ok, perfecto. Chicos, ¿tienen alguna duda más? Nos estamos quedando casi sin tiempo en esta reunión. Si quieren consultar algo más, podemos habilitar otra, y si no, vamos a concluir nuestro encuentro de hoy. Les quiero adelantar que seguramente en el transcurso de la jornada entre hoy y mañana voy a terminar de alzar los materiales que son de la clase nueva, y si les parece coordinamos en el grupo de WhatsApp a ver en qué momento nos podemos encontrar brevemente para que les dé algunas indicaciones con respecto a la clase 6. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre el examen? No, profe. Perfecto. ¿Los demás compañeros? No, profe, perfecto. Bueno, Álvaro, un poquito vamos a mirar cuántos exámenes ya alzaron. A ver si ya están terminando de ponerse al día. A ver un poquito. Sí, les voy a publicar el calendario de los próximos exámenes, Mercedes, no te preocupes. En un ratito, ¿sí? Les voy a alzar el detalle.
Lo que sí tienen que tener presente es que va a ser en la clase, muy probablemente, en la clase 10, el segundo parcial, y en la clase 15, el tercer parcial. Eso respondiendo a las fechas de exámenes de nuestros, de los próximos exámenes justamente, ¿sí? Pues les voy a decir exactamente la fecha en la que van a caer esas actividades. Vamos a ver, ojalá que no se extienda tanto y podamos encontrarnos pronto presencialmente, como es la naturaleza de nuestro curso, pero naturalmente en los cursos virtuales lo que hacemos es dar el primer examen parcial en la clase 5, el segundo examen parcial en la 10, el tercero en la 15 y la actividad 20 es el examen final, que normalmente es presencial y vamos a verlo nosotros. Ojalá que ya en ese entonces estemos en nuestros encuentros habituales los días martes, en clase natural. ¿Alguien tiene alguna duda más? Faltan 7 compañeros que entreguen el examen todavía. Tienen casi 4 horas para entregar. Profe, los exámenes, ¿cuándo más o menos vamos a ver las calificaciones? ¿Mañana? ¡Qué apurado! Dios mío, no me deja ni respirar. No, seguramente antes del próximo martes ya van a saber su calificación. En la del cuestionario ya la tienen en el momento, pero de la actividad escrita tengo que leer uno por uno y revisar el detalle uno por uno, entonces seguramente me va a llevar un tiempo prudencial. ¿Está? Perfecto. 7 compañeros todavía no entregaron, 5 compañeros aún no entregaron, así que a ponerse las pilas. Ha sido un gusto encontrarnos, chicos, como siempre. Como siempre. Vamos a estar en contacto a través de nuestro grupo, ¿sí? Y cualquier duda que tengan, me avisan, que con mucho gusto vemos si nos encontramos así en un Zoom de emergencia o en algo. ¿Está bien? Entonces, agilizamos cualquier duda que vayan teniendo. ¿Estamos? Gracias, profe. Chao, chao. Dale, perfecto. Nos vemos entonces. Que estén bien todos. Que tengan buena semana, chicos. Nos vemos. Chao, Mauri. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Yani. Chao, Pues, Meli. profe. Nos vemos. Chao, chao.